La caída del rey Vega. Mira este vídeo completo y déjanos saber en los comentarios. ¿Elena es una estratega maestra o una vengadora fría? ¿Alguna vez has visto a un rey perder su corona en un abrir y cerrar de ojos? No en un campo de batalla lleno de barro, sino en el santuario alfombrado y silencioso de la sala VIP Global de un aeropuerto en Madrid. Esta es la historia de Julián Vega, un CEO que creía tener el mundo a sus pies y a su bella y ambiciosa asistente del brazo. Él estaba convencido de que su tranquila esposa, Elena, estaba en casa, gestionando su vida perfecta en su mansión. Pero, en lo que tarda una copa de champán en estrellarse contra el suelo, aprendería que el oponente más peligroso es aquel al que nunca viste jugar. ¿Qué sucede cuando la mujer que ignoraste se convierte en la dueña de tu destino? Quédate conmigo porque esta historia es más que un simple drama. Es una lección sobre el verdadero poder. Julián Vega vivía una vida pensada para las páginas de Forbes y expansión. Como CEO de Innovaciones Etérea, una empresa a la vanguardia de la realidad aumentada, su imagen pública era de una visión implacable y un carisma sin esfuerzo. Sus trajes eran Tom Ford, su reloj un Patek Philippe, y su sonrisa podía asegurar un acuerdo de 9 cifras. Su vida, desde fuera, era un testimonio de un diseño meticuloso, y la pieza más elegante de su colección era su esposa, Elena. Elena Vega era el epítome de la gracia silenciosa. Mientras Julián dirigía salas de juntas, Elena dirigía su extensa finca en La Moraleja, Madrid, con una serena eficiencia que a él lo desconcertaba. Ella era hermosa de una manera atemporal, no con el toque afilado y moderno de las mujeres que orbitaban el mundo de Julián, sino con una quietud profunda y observadora. Ella organizaba galas benéficas de las que se hablaba toda la temporada. Sus jardines eran una obra maestra del paisajismo, y podía discutir la filosofía del siglo XVIII o la mecánica cuántica con una inteligencia igual y modesta. Julián la amaba por esto, o al menos eso se decía a sí mismo. Ella era la pareja perfecta, un ancla estable y hermosa para su vida vertiginosa. Solo deseaba que ella estuviera un poco más involucrada en su mundo. Cuando él llegaba a casa, vibrando por un lanzamiento exitoso o una adquisición hostil, e intentaba explicar las complejidades de su última patente de software, sus ojos se vidriaban. Ella escuchaba pacientemente, asentía, y luego preguntaba si él se había acordado de llamar al arboricultor por el viejo roble. Era, según él, una desconexión fundamental. Él estaba construyendo el futuro. Ella estaba cuidando un jardín. Esta desconexión había, en los últimos 18 meses, creado un espacio. Un espacio que fue llenado con sorprendente rapidez y eficacia por Sofía Soto. Sofía era la jefa de marketing global de Julián. Ella era todo lo que Elena no era: afilada, ambiciosa y completamente fluida en el lenguaje de la guerra corporativa. Tenía el pelo color oro líquido, un guardarropa de trajes de poder cortantes como navajas y una risa que era solo un poco demasiado alta en un restaurante tranquilo. Sofía no solo entendía el mundo de Julián, sino que prosperaba en él. Ella reflejaba su ambición, anticipaba sus necesidades y lo miraba con una adoración sin disimulo que él había dejado de ver en los ojos de su esposa hacía mucho tiempo. Su aventura comenzó como la mayoría. Noches tarde en la oficina, cenas de celebración que se extendían más allá de la medianoche,
una suite de hotel compartida durante una conferencia en Singapur. Fue fácil. Le parecía a Julián casi lógico. Él y Sofía eran socios de una manera que él y Elena nunca podrían ser. Estaban construyendo un imperio juntos. La aventura era solo un beneficio de su sinergia. El viaje a Ginebra fue la culminación de todo. Etherea estaba al borde de su mayor salto hasta el momento. Proyecto Quimera, una revolucionaria plataforma de realidad aumentada que se integraría perfectamente en la industria automotriz. Era audaz, costoso y necesitaba una última y masiva inyección de capital. El acuerdo era con una firma de inversión europea notoriamente privada y astuta, Punto de Vista Capital. Eran conocidos por su diligencia de vida agresiva y su enigmática inversora principal, que operaba únicamente bajo las iniciales EBOB. Mañana del vuelo. La tensión en la Casa Vega era un zumbido bajo la superficie de la vida doméstica. Julián estaba haciendo las maletas, sus movimientos rápidos e impacientes. «Elena, ¿has visto mis gemelos de plata? ¿Los que tienen la incrustación de ónix?», gritó desde su amplio vestidor. Elena apareció en el umbral, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. «Aquí están, Julián. Los mandé limpiar». Ella se los entregó. Sus dedos rozaron los de él. Su toque era fresco. «Gracias», murmuró él, sin mirarla. «Este viaje a Ginebra lo es todo. Si conseguimos a Punto de Vista, ya no seremos solo una empresa tecnológica, seremos un estándar global. Estoy segura de que irá bien», dijo ella. Con voz uniforme, ella lo observó empacar. Estaba empacando para un viaje de 3 días, pero su maleta contenía ropa para una semana. Siempre lo hacía. Él lo llamaba planificación de contingencia. Ella sabía que él pasaría el fin de semana después del trato con Sofía en un chalet en los Alpes. Ella había visto la confirmación de la reserva en su tableta semanas atrás, dejada abierta por error. Era un error que él cometía cada vez más a menudo. «Sofía ha sido una maravilla, ¿sabes?», continuó Julián, ajeno. «Ella es la que nos consiguió la reunión con la gente de EBE. El hombre o mujer, nadie parece saberlo, es un fantasma. Pero Sofía se abrió camino a través de 3 capas de guardianes. Es indispensable». «Estoy segura de que lo es», dijo Elena. Un fantasma. La ironía no se le escapó. Durante la última década, se había sentido como un fantasma en su propia vida, una espectadora silenciosa del gran espectáculo de su marido. Mientras él cerraba su maleta con un chasquido decisivo, finalmente se giró hacia ella. Suavizó su expresión, la forma en que lo hacía antes de pedir un favor. «Ellie, escucha. Volveré el domingo por la noche. Sé que se suponía que iríamos a esa gala benéfica para el museo». «Está bien, Julián», lo interrumpió ella suavemente. «Esto es importante. No te preocupes por eso». Él sonrió, aliviado por su fácil aquiescencia. Se inclinó y la besó en la mejilla. El beso fue una formalidad seca y familiar. «Eres la mejor, Ellie. De verdad. No sé qué haría sin ti». Él recogió su maletín. «Deséame suerte». «No necesitas suerte, Julián», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. «Solo necesitas estar preparado para todos los resultados posibles». Él se rió, malinterpretando sus palabras como un voto de confianza. «Esa es mi chica. Siempre práctica». Salió de la habitación, sus pasos resonando por el pasillo de mármol. Elena se quedó inmóvil por un largo momento, el olor de su costosa colonia perdurando en el aire. Luego se dirigió a su propio armario. Sacó un bolso de viaje elegante, de color gris oscuro, y un traje Armani perfectamente entallado. Sus movimientos eran tranquilos,
deliberados y completamente silenciosos. Su vuelo salía en 3 horas, una aerolínea diferente, una terminal diferente, pero el mismo destino. La sala VIP Global, Sendia First Class en Barajas, Madrid, era un refugio de tonos apagados y lujo discreto. El aire olía a cuero caro, café recién hecho y el leve y limpio aroma a ozono de los purificadores de aire. Julián Vega y Sofía Soto habían asegurado un nicho semi-privado con sillones de felpa con vistas a la pista. Una botella de Bollinger sudaba en una cubitera de plata entre ellos. Julián tenía la corbata aflojada, una rara señal de relajación. Estaba lleno de energía, eléctrico con la proximidad del trato y la mujer a su lado. Sofía estaba radiante. Ella se inclinó hacia él, su voz un murmullo bajo que era solo para sus oídos. «Las proyecciones finales se ven incluso mejor de lo que pensábamos», dijo, golpeando con una uña impecable su tableta. «Los pedidos anticipados que hemos asegurado solo con base en los rumores han sido astronómicos. Punto de vista estaría loco si se echara atrás. No se trata de los números, Sofía. Se trata de control», reflexionó Julián, agitando el champán en su copa. «EVE es un tiburón. He oído historias. Despedazaron una firma de robótica alemana el año pasado porque el director de operaciones mostró un momento de debilidad. Necesitamos ser impecables. Somos impecables», ronroneó ella, colocando su mano en su muslo, justo lo suficientemente alta para ser íntima, pero lo suficientemente baja para ser plausiblemente negable. Su toque le envió una descarga familiar. «Tú y yo, Julián, somos el equipo soñado». Él sonrió y cubrió su mano con la suya. «Maldita sea, sí que lo somos». Él la miró de verdad. Bajo la suave iluminación del salón, ella era la ambición hecha carne. Ella lo entendía. La culpa que a veces sentía por Elena parecía distante, una emoción borrosa e irrelevante de otra vida. Esta era su vida real, su pareja real. Pasaron la siguiente hora en su burbuja de confianza compartida. Su conversación, una mezcla perfecta de estrategia de negocios y afectos susurrados. Sofía se rió de sus chistes, su cabeza inclinada hacia atrás, su cabello rubio atrapando la luz. Julián rellenó su copa, su brazo rozando el de ella, su mundo encogiéndose al espacio entre sus 2 sillas. Estaban tan absortos el uno en el otro que no se dieron cuenta de la mujer que había entrado en el salón. Elena Vega se movía con un propósito que era completamente contrario a su habitual comportamiento plácido. Había entregado su abrigo, su paso era firme y sus ojos, claros y concentrados, escanearon el salón. Los localizó casi de inmediato. Una punzada, aguda y fría, le atravesó el pecho, pero era una herida vieja, cuyo dolor hacía tiempo que se había apagado para convertirse en un catalizador para la acción. Vio la mano de Sofía en la pierna de su marido. Vio la forma en que él la miraba, la fácil intimidad que gritaba incontables horas como esta. Por un momento, se permitió sentir el escozor. Este era su marido, el hombre con el que había construido una vida, apoyado y amado. Pero la imagen frente a ella era una traición tan casual, tan pública, que fue como un bofetón en la cara. Tomó una respiración lenta y constante, echó los hombros hacia atrás y comenzó a caminar hacia ellos. Sus tacones no hicieron ruido en la alfombra gruesa y de felpa. Fue Sofía quien la vio primero. Su sonrisa flaqueó, un atisbo de confusión en sus ojos. «Julián», dijo, con la voz repentinamente tensa. «Esa no es...» Julián se giró, siguiendo su mirada.
Su rostro pasó por una rápida serie de emociones. Confusión, luego incredulidad, luego un destello de pánico puro e inalterado que rápidamente enmascaró con irritación. «Elena, ¿qué demonios haces aquí?» Se puso de pie, bloqueando a Sofía de su vista, un gesto torpe e instintivo de protección. «¿Está todo bien? ¿Pasó algo en casa?» Elena se detuvo a pocos metros de su mesa. Miró por encima del hombro de Julián a Sofía, que ahora miraba, con los ojos muy abiertos y nerviosa. La expresión de Elena era perfectamente, inquietantemente neutral. «Todo en casa está bien, Julián», dijo, su voz tranquila y clara, cortando el ambiente de silencio del salón. «Entonces, ¿qué es esto? ¿Me estás siguiendo?» La acusación fue aguda. Su intento de tomar el control de una situación que se le escapaba rápidamente. «No seas ridículo», respondió Elena, su tono frío. Luego se dirigió a Sofía directamente, un movimiento que los hizo a ambos estremecerse. «Debe ser Sofía Soto. Julián ha mencionado tu trabajo indispensable para la empresa». Sofía, recuperando la compostura, puso una sonrisa profesional y frágil. Se levantó de su silla, extendiendo una mano que sabía que no sería tomada. «Esa soy yo. Es un placer conocerla finalmente, señora Vega. Julián habla de usted todo el tiempo». La mentira fue tan suave como la seda. El aire crujió con tensión no expresada. Otros clientes en el salón comenzaron a girar sutilmente la cabeza, sintiendo el drama que se desarrollaba. Un alfiler caído habría sonado como un trueno. Julián intervino, su voz baja y furiosa. «Elena, esto es altamente inapropiado. De lo que sea que se trate esto, puede esperar hasta que llegue a casa. Necesitas irte». Elena ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija en Sofía, que ahora comenzaba a parecer petulante. Sofía claramente vio esto como el acto desesperado de una esposa descuidada. Una escena patética que solo confirmaba su propia posición superior. Le dio al brazo de Julián un pequeño apretón, un gesto de propiedad. Le sonrió a Elena, una sonrisa condescendiente y de lástima que decía: «El juego ha terminado, querida. Has perdido». Esa sonrisa fue el catalizador final. Fue la chispa que encendió la mecha que Elena había estado colocando cuidadosamente durante 6 largos meses. El silencio en su pequeño rincón del mundo era absoluto. Se sintió como si todo el salón ascendía, con su música suave y copas tintineantes, se hubiera desvanecido en un zumbido. Todo lo que existía era el triángulo de 3 personas cargadas de traición, arrogancia y una tormenta de retribución que se estaba gestando. La sonrisa de Sofía era el punto focal de todo. Era una obra maestra de agresión pasiva, una declaración silenciosa de victoria. Ella veía a Elena como una reliquia, una esposa de sociedad fuera de su profundidad, haciendo una escena torpe y emocional. En la mente de Sofía, la confrontación ya estaba ganada. Ella tenía el poder, la carrera y el hombre. Julián, atrapado entre su furia y su pánico, decidió tomar el mando. «Elena, no voy a repetirme. Esta es una reunión de negocios privada. Estás montando una escena. Vete a casa». Su voz era un gruñido bajo, destinado a intimidar, a recordarle su dinámica establecida. Él ordenaba. Ella obedecía. Pero Elena no se inmutó. Finalmente rompió su mirada con Sofía y miró a su marido. La mirada en sus ojos no era la de una esposa despechada. No estaba enojada, ni llorosa, ni histérica. Era la mirada tranquila y evaluadora de un depredador que sabe que la trampa
ha sido activada. Una reunión de negocios privada, repitió Elena, su voz resonando con una autoridad desconocida. Sí, supongo que lo es. En cuyo caso probablemente deberías presentarme correctamente a tu colega. Julián estaba desconcertado. ¿De qué estás hablando? Ella sabe quién eres. No creo que lo sepa, dijo Elena en voz baja. Dio un paso más, entrando en su espacio personal. Ahora estaba de pie justo enfrente de la mesa, la botella de Bollinger medio vacía separándola de la pareja que, hace unos momentos, había estado celebrando su futuro. Sofía soltó una pequeña risa condescendiente. Creo que tengo una idea bastante clara de quién es usted, señora Vega. ¿Ah, sí? Los ojos de Elena se entrecerraron ligeramente. Entonces, por favor, ilumíname. El desafío flotó en el aire. Julián, al ver la confianza de Sofía, sintió una oleada de alivio. Sofía manejaría esto. Ella era brillante en una pelea. Sofía se inclinó hacia adelante, su voz goteando falsa cortesía. Usted es la esposa de Julián Vega. Vive en La Moraleja. Dirige la gala del hospital infantil. Y creo que sus rosas premiadas aparecieron en una revista la primavera pasada. Fue un reportaje encantador. La desestimación fue total. Había reducido toda la existencia de Elena a un puñado de logros domésticos. Julián casi sonrió. Fue un derribo perfecto, quirúrgico. Elena escuchó pacientemente hasta que Sofía terminó. No reaccionó. No se defendió. Simplemente esperó. Y luego pronunció la línea que destrozaría su mundo. Todo eso es cierto, dijo Elena, su voz aún tranquila, pero ahora imbuida de un núcleo de acero. Hago todas esas cosas, pero creo que la presentación que estás buscando, en el contexto de esta reunión de negocios en particular, es un poco diferente. Hizo una pausa, dejando que el momento se estirara, llevando la tensión a un punto de ruptura. Miró desde el rostro confundido de Julián hasta el petulante de Sofía. Mi nombre es Elena Vega, dijo, su enunciación precisa y devastadora. Y tú, Julián, has estado preparándote durante la mayor parte de un año para presentar el proyecto Quimera a mi compañía. Julián la miró fijamente. ¿Tu compañía? ¿De qué estás hablando? ¿Tu fundación de caridad? Elena negó con la cabeza de forma pequeña, casi imperceptible. No, no la fundación. Sacó de su bolso de viaje un estuche delgado y elegante para tarjetas de presentación. Con un movimiento de su pulgar, deslizó una tarjeta y la colocó sobre la mesa junto a la cubitera de champán. Aterrizó con un golpe suave y final. La tarjeta era de papel grueso, color crema. Las letras un plateado minimalista y grabado. Decía, E. Vega, socia directora. Punto de vista capital. Silencio. No fue un momento de silencio tranquilo. Fue un vacío, una ausencia completa y total de sonido, de comprensión, de la realidad misma. La sonrisa condescendiente de Sofía no solo se desvaneció, se colapsó. Su rostro se puso flácido por la shock, su piel repentinamente pálida contra su maquillaje perfecto. Sus ojos se movieron de la tarjeta al rostro de Elena y viceversa, su cerebro negándose a procesar la información. Ivy, susurró, las iniciales atrapadas en su garganta como un fragmento de vidrio. La reacción de Julián fue más lenta, más catastrófica. Miró fijamente la tarjeta, su mundo inclinándose sobre su eje. Punto de vista capital. E. Vega. Ivy. El fantasma. El tiburón. La inversora misteriosa e intocable con la que había estado obsesionado durante meses. Su esposa, Ellie. La miró de verdad, por lo que pareció la primera vez en una década.
Vio no a la ama de casa plácida, sino a una mujer de una compostura formidable y aterradora. El aburrido trabajo de Caridad, las horas tranquilas pasadas en su portátil que, según ella, eran para planificar subastas, los viajes para visitar a su compañera de la universidad en Zúrich. Todo se fusionó en una nueva y horrible imagen. La copa de champán en la mano de Sofía se le escapó de sus dedos sin nervios. No se hizo añicos. Golpeó la alfombra de felpa con un golpe sordo y amortiguado, derramando líquido dorado pálido en el suelo, como una ofrenda final y patética. El sonido rompió el hechizo. «Creo», dijo Elena, su voz ahora fríamente profesional, mientras se dirigía a ambos, «que tenemos mucho que discutir en el vuelo a Ginebra. ¿Te atreverías a traicionar a alguien tan estratégico? Comenta abajo». El vuelo de 8 horas a Ginebra fue una clase magistral de tortura psicológica. Estaban todos sentados en la cabina de primera clase del vuelo de Swiss Air, una cruel ironía del destino y los sistemas de reserva de aerolíneas. Elena estaba en el asiento 2A, un asiento de ventana. Julián y Sofía, cuyos billetes habían sido reservados juntos, estaban al otro lado del pasillo en 2D y 2F. El pasillo de 60 centímetros de ancho se sentía como el Gran Cañón, una división infranqueable y cavernosa. Los asistentes de vuelo, entrenados para satisfacer los caprichos de los ultrarricos, sintieron la tensión glacial de inmediato. Sus sonrisas profesionales se volvieron un poco más fijas, sus ofertas de champán antes de la salida un poco más vacilantes. Elena aceptó un vaso de agua con gas con una rodaja de limón. Julián despidió al asistente con un gesto brusco. Sofía solo miraba al frente, su rostro una máscara congelada de incredulidad. Mientras el avión rodaba y despegaba, la cabina se llenó con el potente rugido de los motores. Para cualquier otra persona, era el sonido de un viaje que comenzaba. Para Julián y Sofía, era el sonido de su mundo terminando. La mente de Julián era una vorágine. Ivy. Elena. Los dos conceptos eran tan violentamente incompatibles que su cerebro luchaba por fusionarlos. Seguía reproduciendo la escena en el salón, buscando un fallo, un error, una señal de que esto era una broma elaborada y demente. Pero no había ninguno. La fría autoridad en sus ojos, el simple e innegable hecho de la tarjeta de presentación. Era real. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber construido una firma como Punto de Vista Capital sin que él lo supiera? Recordó los años, su herencia de su abuelo, la que ella le había dicho que estaba modestamente invertida en algunos bonos de bajo riesgo. Sus frecuentes viajes, que él había descartado como obligaciones sociales. Sus horas pasadas en su oficina en casa, la puerta siempre cerrada. Él había visto todo esto como los hobbies inofensivos de una esposa aburrida. No lo había visto como la construcción de un imperio. Su arrogancia era un peso físico en su pecho, aplastando el aire de sus pulmones. La había compadecido. Se había sentido superior, el proveedor dinámico para su esposa tranquila y poco ambiciosa. Toda la base de su matrimonio, de su propia autopercepción, era una mentira. Y lo que es peor, una mentira creada por él mismo. Había estado tan cegado por su ego que no había visto a la persona que dormía a su lado durante 15 años. Miró al otro lado del pasillo. Elena se había puesto unos auriculares con cancelación de ruido y estaba leyendo un informe denso en una tableta, su pantalla llena de gráficos y cifras que él no podía comprender desde esa distancia. Estaba completamente serena,
como si estuviera de camino a un retiro de spa. La exhibición casual de su competencia era más exasperante que cualquier arrebato que hubiera sido. Sofía, por otro lado, se estaba desmoronando visiblemente. La ejecutiva de marketing elegante y segura de sí misma se había desvanecido, reemplazada por una mujer aterrorizada, tambaleándose al borde de un abismo. Su carrera se construyó sobre su relación con Julián, sobre su percibida influencia sobre él. Había enganchado su carro a su estrella, pero acababa de descubrir que la estrella en sí misma era un satélite, orbitando un sol que nunca supo que existía. Seguía lanzando miradas de pánico a Elena, luego a Julián, esperando que hiciera algo, que arreglara esto. Pero Julián estaba perdido en su propio infierno personal. Sofía había apostado todo por el Vega equivocado. Se había burlado de la reina, sin darse cuenta de que ella era solo una cortesana, lamiéndole las botas al consorte. La sonrisa condescendiente que le había dado a Elena en el salón ahora se sentía como una marca en su alma. Había sonreído a su verdugo. 1 hora después del vuelo, comenzó el servicio de comidas. El asistente de vuelo se acercó a Elena primero. «Señora Vega, ¿le gustaría vieiras a la plancha o solomillo de ternera esta noche?» «Las vieiras, por favor, y una copa del Sancerre», respondió Elena sin levantar la vista de su informe. El asistente luego se dirigió a Julián y Sofía. «¿Y para usted, señor? ¿Señora?» «Nada», espetó Julián. Sofía negó con la cabeza, incapaz de hablar. La idea de comida era nauseabunda. Las luces de la cabina se atenuaron. La mayoría de los pasajeros se acomodaron para dormir o ver películas. Pero para el trío en la fila 2 no había descanso. Cada sutil cambio en el asiento de Elena, cada vez que pasaba una página en su tableta, era un trueno en el silencio opresivo. A mitad del Atlántico, Julián no pudo soportarlo más. Se desabrochó el cinturón de seguridad, se levantó y dio un paso hacia el pasillo. Necesitaba hablar con ella, para confrontarla, para entender. Elena pareció sentir su movimiento. Bajó su tableta y se quitó los auriculares. Sus ojos se encontraron con los de él. La mirada en su rostro no era invitadora. Era paciente, pero firme. «Julián», dijo, su voz baja pero audible en la cabina silenciosa. «Siéntate. Estás atrayendo la atención». «No me importa», siseó él, inclinándose, sus manos agarrando la parte superior de su asiento. «Necesitamos hablar. Ahora». «No», dijo ella simplemente. «No lo necesitamos. Todo lo que necesitas decir puede esperar hasta que estemos en un entorno profesional. Este avión no lo es». «¿Un entorno profesional?» «Ellie, esta es nuestra vida. Me has estado mintiendo durante... ¿Durante cuánto tiempo?» «Mi negocio es mi negocio, Julián. Así como tu negocio siempre ha sido el tuyo», respondió ella, su voz permaneciendo nivelada, sin traicionar ninguna emoción. «Nunca mostraste interés en mis hobbies, así que no sentí la necesidad de aburrirte con los detalles». La palabra hobbies fue un dardo envenenado, un eco perfecto de su propia actitud despectiva. Le dio de lleno, y él retrocedió como si hubiera sido golpeado. «¿Y ella?», susurró, señalando con la cabeza hacia una rígida Sofía. «¿Fue todo por ella? ¿Un juego para vengarte de mí?» Por primera vez, un atisbo de algo. Decepción. Tal vez. Cruzó el rostro de Elena. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Crees que esto es sobre ella. Julián, ella es un síntoma, no la enfermedad. Esto se trata de negocios, específicamente del negocio de Innovaciones Eterea y su futuro. Ahora siéntate antes de que obligues a la tripulación de cabina a intervenir». Su lógica era irrefutable, su compostura absoluta.
Derrotado, la miró fijamente por un segundo más, buscando a la esposa que creía conocer. No encontró rastro de ella. Se retiró a su asiento, dejándose caer, la lucha completamente agotada de él. Miró a Sofía. Ella lo estaba mirando, sus ojos muy abiertos con una mirada desesperada y suplicante. Él se giró. No podía mirarla. En ese momento, ella no era su pareja ni su amante. Era un pasivo. Ella era la co-conspiradora en un paraíso de tontos, y las puertas acababan de cerrarse de golpe. El resto del vuelo transcurrió en un silencio pétreo y agonizante. A medida que el avión comenzaba su descenso final en Ginebra, el sol de la mañana asomando sobre los Alpes nevados, Elena finalmente guardó su tableta. Miró por la ventana, una pequeña y reflexiva sonrisa en sus labios. Era la sonrisa de una maestra de ajedrez, viendo a su oponente finalmente darse cuenta de que ha estado en jaque mate durante los últimos 5 movimientos. Las oficinas de Dubois y Asociados estaban ubicadas en el último piso de un elegante edificio de cristal y acero, con vistas al lago Ginebra. La firma representaba a Punto de Vista Capital en Suiza, y su sala de juntas principal era un estudio de poder minimalista. Una única y masiva mesa de mármol negro dominaba la sala, rodeada por 20 sillas Mies van der Rohe. Una pared era una ventana del suelo al techo, ofreciendo una vista impresionante del Jet d'eau. El aire era fresco, estéril y olía a dinero. Elena fue la primera en llegar. No estaba sentada, sino de pie junto a la ventana, conversando en un francés fluido y fácil con el señor Dubois, un hombre de aspecto severo de unos 60 años con cabello plateado y un reloj que probablemente costaba más que el coche de Julián. Cuando Julián y Sofía entraron, la conversación se detuvo. Elena se giró, su expresión ahora enteramente la de E. Vega, socia directora. Julián, señorita Soto, me alegro de que hayan podido venir. Por favor, tomen asiento. Hizo un gesto hacia las sillas en el lado opuesto de la larga mesa. Era una disposición deliberada de los asientos, convirtiendo la mesa en un campo de batalla. Punto de Vista a un lado, Eterea al otro. Julián y Sofía se sentaron. El equipo legal de Eterea, que había volado un día antes, y estaban claramente desconcertados por el repentino cambio en la dinámica, entraron y tomaron los asientos junto a ellos. Intercambiaron miradas nerviosas e inquisitivas con Julián, quien no ofreció nada a cambio. El señor Dubois se aclaró la garganta. Buenos días. Estamos aquí para discutir la ronda de financiación de la Serie C para el proyecto Quimera de Innovaciones Eterea. En representación de Punto de Vista Capital está la socia directora E. Vega. Asintió hacia Elena. En representación de Innovaciones Eterea está el CEO Julián Vega. La formalidad de esto era surrealista. Julián sintió una risa histérica burbujear en su garganta y rápidamente la reprimió. Elena tomó asiento a la cabeza de su lado de la mesa. Abrió una delgada cartera de cuero. Gracias por unirse a nosotros. Mi equipo y yo hemos revisado el pitch deck y los estados financieros que enviaron la semana pasada. Si bien las cifras principales son impresionantes, tenemos algunas preocupaciones significativas con respecto a la estrategia de comercialización y los costos proyectados de adquisición de usuarios. Su voz era nítida, profesional y completamente desprovista de cualquier historia personal. Ella era Eve, el tiburón. Julián, tratando de recuperar algo de control, se inclinó hacia adelante. Elena, quiero decir, señora Vega, la estrategia fue diseñada por la mejor mente de marketing de la industria, señaló a Sofía.
La señorita Soto puede guiarla a través de los detalles. Nuestras proyecciones son agresivas, pero alcanzables. La mirada de Elena se desvió hacia Sofía por primera vez desde que habían entrado en la sala. No era una mirada de ira, sino de evaluación fría y clínica. Señorita Soto, su estrategia se basa en asegurar asociaciones exclusivas con 3 grandes marcas automotrices de lujo: un fabricante alemán, uno italiano y uno británico, ¿correcto? Sofía, encontrando su voz, asintió. Sí, estamos en conversaciones avanzadas con los 3. La sinergia de marca es innegable. Y su coste proyectado para estas asociaciones, incluyendo co-ops de marketing y tarifas de integración, ¿está presupuestado en $50 millones? Continuó Elena, sus ojos fijos en Sofía. Esa es nuestra estimación inicial. Sí, dijo Sofía, regresando un atisbo de su antigua confianza. Este era su dominio. Ella conocía estos números al dedillo. Elena deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa de mármol. Entonces, quizás puedas explicar esto. Sofía lo recogió. Sus manos temblaban ligeramente. Era un memorando interno del fabricante de automóviles alemán, con fecha de 2 días antes. Era un resumen de su reunión final con Etherea. En la parte inferior, un párrafo estaba resaltado. Describía su oferta final para la asociación, una oferta que incluía una demanda de una participación del sí en el propio proyecto Quimera, además de una tarifa de integración de $75 millones. La sangre de Sofía se heló. Ella había enterrado ese memorando deliberadamente. Estaba planeando informar a Julián del aumento del costo, después de que se asegurara la financiación de punto de vista, creyendo que podría presentarlo como una táctica de negociación de último minuto. Era una apuesta, peligrosa, pero había estado segura de que podría salirse con la suya. Este documento parece ser preliminar, tartamudeó Sofía, su mente buscando una excusa. Su posición todavía es fluida. ¿Lo es?, replicó Elena, con voz aguda. Porque hablé con su CEO, Klaus Richter, en mi vuelo. Fue bastante firme. También mencionó que se les ofreció un trato mucho más razonable hace 3 meses, que usted rechazó sin consultar a su junta, creyendo que podría exprimirles más. Palabras suyas, no mías. La sala quedó en silencio. Julián se giró para mirar a Sofía, sus ojos brillando con un nuevo tipo de furia. Esto ya no se trataba de una traición personal. Esto era incompetencia profesional, negligencia. Elena no había terminado. Pasó la página en su cartera. Además, el presupuesto de marketing. Han asignado $20 millones para una campaña global de influencers. Su líder elegido para esta campaña es una personalidad de redes sociales cuya audiencia principal son mujeres de 14 a 18 años. ¿Puede explicar cómo se alinea esta demografía con el mercado objetivo de un sedán de lujo de 6 cifras? Sofía abrió la boca, pero no salieron palabras. Había elegido a esa influencer porque estaba representada por una agencia dirigida por una amiga cercana. Un acuerdo que le habría reportado a Sofía una significativa y completamente secreta comisión. Era un detalle que estaba segura de que nadie podría descubrir. Los números en esta presentación no son solo agresivos, señorita Soto, afirmó Elena, con la voz como el hielo. Son una fantasía. Algunos se basan en suposiciones defectuosas y otros. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Se basan en lo que parece ser una tergiversación deliberada de negociaciones clave. Cerró su cartera con un clic tranquilo y final. El sonido resonó en la sala silenciosa. Luego, miró directamente a su marido. La máscara de Eve se deslizó por solo un segundo, y él vio un destello de la mujer con la que se casó.
una mujer a la que había decepcionado profundamente. La tecnología detrás del proyecto Quimera es brillante, Julián, de verdad. La ingeniería es visionaria, dijo, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. Pero el liderazgo que debe dirigirlo al mercado es incompetente o corrupto, y Punto de Vista Capital no invierte en liderazgo defectuoso. Julián se quedó allí sentado, despojado ante sus abogados y su amante. Había entrado en la sala para presentar su obra maestra. En su lugar, su esposa había diseccionado sistemáticamente y con precisión quirúrgica su empresa, expuesto a su amante como un fraude y puesto al descubierto su propia ignorancia para que todos la vieran. No estaba en una reunión de negocios, estaba siendo ejecutado, y su esposa sostenía el hacha. Su hotel era el Four Seasons des Berg, un palacio de elegancia del viejo mundo. Su reserva era para la suite presidencial, un apartamento extenso con vistas panorámicas al lago y al casco antiguo. Julián lo había reservado meses atrás, imaginando una celebración triunfal con Sofía después de sellar el trato de su vida. Ahora, las opulentas habitaciones, con sus paredes con paneles de seda, candelabros de cristal y cuencos de orquídeas frescas, se sentían como una tumba dorada. Sofía había sido despedida después de la reunión, con un brusco «Nos pondremos en contacto» de uno de los asociados de Elena. Ella prácticamente había huido, con el rostro pálido. Julián se quedó para caminar de regreso con Elena, un viaje silencioso y agotador de 10 minutos, donde el único sonido era el golpeteo de sus tacones en el pavimento. En el momento en que la puerta de la suite se cerró detrás de ellos, el dique de la compostura de Julián se rompió. ¿Por qué? Se ahogó, su voz ronca con un potente cóctel de rabia, humillación y desesperación. ¿Por qué harías esto, Elena? ¿Por qué humillarme así? ¿Delante de mi equipo? ¿Delante de ella? Elena no respondió de inmediato. Se acercó al minibar, sacó una botella de agua sin gas y se sirvió un vaso. Sus movimientos eran tranquilos, medidos. Lo enfureció. Esto no se trataba de humillación, Julián. Esto se trataba de diligencia debida, dijo, finalmente girándose para enfrentarlo. Aquella era una sala de juntas, no un escenario para nuestro drama personal. Los hechos que presenté fueron solo eso. Hechos. Hechos que desenterraste para destruirme, replicó él, paseando por el vasto salón. Podrías habérmelo dicho. Podrías haber venido a mí en privado. Podrías haberme advertido sobre la incompetencia de Sofía. Pero elegiste dejarme caer en esa emboscada. Querías verme caer. ¿Advertirte? Soltó una risa corta y sin alegría. ¿Cuándo exactamente debería haber hecho eso, Julián? Debería haberlo sacado a colación durante el desayuno, mientras le enviabas mensajes de texto por debajo de la mesa. O quizás debería haber mencionado que tu jefa de marketing estaba poniendo en peligro el futuro de la empresa. Después de que me dijiste que ibas a un retiro de formación de equipos que casualmente estaba en un resort para parejas en Napa, Julián dejó de caminar. La miró fijamente. «Lo sabías. ¿Desde hace cuánto lo sabes?» «Lo sospeché durante más de un año», dijo ella, su voz perdiendo su tono de negocios y adquiriendo un tono cansado y triste. «Lo supe con certeza durante 6 meses. La primera confirmación fue la reserva del hotel para el chalet en los Alpes. Dejaste tu tableta en la encimera de la cocina. Fue un descuido. 6 meses. Durante 6 meses agonizantes, ella lo había sabido. Lo había visto mentirle en la cara todos los días. Le había sonreído, le había pasado la sal, le había preguntado por su día. Todo mientras cargaba con el peso aplastante de su traición.
la fuerza, la pura fuerza de voluntad que debe haber requerido, era asombrosa. Él se desplomó en un sofá de terciopelo, con la cabeza entre las manos. Ellie, yo... Lo siento, murmuró. Fue un error. Ella no significó nada. Fue solo un viaje de ego, un estúpido cliché. No tuvo nada que ver contigo. ¿Con nosotros? Él levantó la vista, esperando ver una grieta en su resolución, un destello de la esposa indulgente que siempre había dado por sentada. No vio nada más que una profunda e inquebrantable decepción. Tuvo todo que ver con nosotros, dijo ella suavemente, caminando hacia él. No se sentó a su lado, sino que se posó en el borde de un sillón opuesto. Me demostró que no me ves. No me has visto de verdad en años. Viste una parte cómoda y predecible de la arquitectura de tu vida, un elemento decorativo, y debido a que no me veías, asumiste que yo no podía verte. Se inclinó hacia adelante. Así que empecé a buscar de verdad, no solo en ti, sino en tu negocio. Encontré punto de vista con el capital semilla de mi abuelo hace 8 años, Julián. No me dejó una herencia modesta, me dejó un desafío. Me dijo que tenía una mente para la inversión mejor que cualquiera que él hubiera conocido, y que sería un pecado dejarla atrofiarse en un jardín. 8 años. Toda una vida secreta vivida en paralelo a la suya. Empecé poco a poco, continuó. Startups tecnológicas, biotecnología, energía sostenible, cosas que encontrabas aburridas. Lo construí, pieza por pieza, en silencio. Nunca lo oculté. En realidad, no. Las declaraciones de impuestos se presentaron conjuntamente. Los estados de cuenta llegaban a casa. Simplemente nunca te molestaste en mirar. Estabas demasiado ocupado construyendo tu propio imperio para darte cuenta de que yo tenía uno propio. La verdad de sus palabras fue un golpe físico. Él había firmado esas declaraciones de impuestos sin una segunda mirada, entregándoselas a su contador. Había tirado su correo, asumiendo que eran solicitudes de caridad. No fue una mentira por omisión de su parte. Fue un fallo de atención por parte de él. Cuando me enteré de Sofía, continuó Elena, mi primer instinto fue hacer lo que cualquier esposa haría: confrontarte, gritar, llorar. Pero luego pensé, ¿qué haría Eve? Eve no haría una escena emocional, recopilaría datos, evaluaría el daño. Así que lancé una investigación silenciosa, no sobre el affair, sino sobre Eterea, sobre sus vulnerabilidades. Y la mayor vulnerabilidad que encontré fue Sofía Soto. Estabas tan cegado por tu aventura que le diste autoridad sin control. Estaba haciendo malos tratos, falseando números, llenándose los bolsillos. No era solo tu amante, Julián. Ella es un cáncer en tu empresa. Iba a ser la razón por la que el proyecto Quimera fracasara, con o sin mi dinero. Finalmente, él entendió. Esto no era venganza, era una misión de rescate. Una misión de rescate brutal, dolorosa y devastadoramente pública para la empresa que él había construido, ejecutada por la mujer a la que había traicionado. Ella no estaba tratando de destruir su creación. Estaba tratando de salvarla de él. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. El trato está muerto. Punto de vista está fuera. Ya has dejado claro tu punto. Elena se levantó y caminó hacia el vasto ventanal, mirando las luces de la ciudad que brillaban en la superficie del lago. ¿Quién dijo que el trato está muerto?, preguntó, dándole la espalda. El trato no está muerto, pero los términos han cambiado. La reunión final estaba programada para las 9 a.m. de la mañana siguiente.
de vuelta en la sala de juntas estéril de Dubois y Asociados. Esta vez era un grupo mucho más pequeño, solo Julián, Elena y sus respectivos asesores principales. Sofía Soto no estaba por ningún lado. Un solo correo electrónico enviado por el abogado de Elena a la Junta de Eterea la noche anterior, detallando la mala conducta profesional de Sofía, con pruebas irrefutables, había asegurado su suspensión inmediata, pendiente de despido. Su vida corporativa había terminado. Julián no había dormido. Había pasado la noche reproduciendo todo su matrimonio en su mente, viéndolo a través de la nueva y aterradora lente de la verdadera identidad de su esposa. Cada conversación olvidada, cada opinión descartada, cada sonrisa condescendiente que le había dado alguna vez volvía para atormentarlo. Había estado casado con una titán de la industria y la había tratado como a una administradora del hogar. Entró en la sala de juntas como un hombre cambiado. La arrogancia se había ido, reemplazada por un agotamiento vacío. Ya no era el carismático CEO visionario, era un acusado en su propia sentencia. Elena ya estaba allí, luciendo tan serena como siempre. Llevaba un vestido gris carbón, que era a la vez elegante y severo. Ella asintió al verlo sentarse, un gesto de cortesía profesional que se sintió más distante que cualquier insulto. «Buenos días, Julián», comenzó, prescindiendo de formalidades. «Confío en que hayas tenido tiempo para pensar». «No he hecho más que pensar», dijo, con la voz ronca. «Bien», respondió ella. «Entonces, seamos claros sobre la situación. El proyecto Quimera es, como dije, una brillante pieza de ingeniería. Merece tener éxito. Sin embargo, Innovaciones Eterea, en su estado actual, carece del liderazgo disciplinado para garantizar ese éxito. El mercado no tiene confianza en ti ahora mismo. Tu junta no tiene confianza en ti. Y después de ayer, no puedo imaginar que tú tengas mucha confianza en ti mismo». Cada palabra era cierta, y cada palabra era un golpe perfectamente dirigido. Por lo tanto, punto de vista capital, está preparado para seguir adelante con la inversión total de $100 millones, continuó. Pero no estamos invirtiendo en tu liderazgo. Estamos adquiriendo una participación de control. Esto ya no es una ronda de financiación. Es una adquisición. El abogado de Julián se movió incómodo en su asiento, pero Julián solo miró fijamente a su esposa. Por supuesto, este era el movimiento final en su partida de ajedrez. Siempre iba a ser un jaque mate. «Mi equipo estará reestructurando la junta», dijo Elena, deslizando una nueva propuesta sobre la mesa. «Yo tomaré el puesto de presidenta. Instalaremos un nuevo CEO, un hombre llamado Marcus Thorne, que tiene un historial impecable de escalar empresas tecnológicas. Puede que conozcas su trabajo en Cygnus Dynamics». Julián lo conocía. Thorne era una leyenda, un operador brillante y despiadado que no toleraba egos. Todo el departamento ejecutivo de marketing será disuelto y reconstruido. Todos los contratos y asociaciones de Sofía Soto serán objeto de una auditoría forense. Finalmente, hizo una pausa, dejándole absorber el alcance total de su derrota. Estaba siendo destronado, su reino desmantelado y reconstruido a su imagen. «¿Y yo?», preguntó, la pregunta pequeña y patética en la cavernosa sala. «Esa», dijo Elena, «es tu única opción en este asunto. Tienes dos opciones. Opción 1. Renuncias como CEO, con efecto inmediato. Punto de vista. Comprará tus acciones restantes con una prima generosa sobre su valor de mercado actual. Te vas como un hombre muy rico. Firmas un acuerdo de no competencia, te mudas a una isla y nunca más trabajas un día en tu vida». Era un exilio, una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo.
Opción 2, continuó, su mirada inquebrantable. Aceptas un nuevo cargo, director de tecnología, CTO. Serás degradado de la junta. Reportarás a Marcus Thorne y, por extensión, a mí. No tendrás autoridad ejecutiva, ni control sobre el presupuesto o la estrategia. Tu única responsabilidad será supervisar el desarrollo técnico del proyecto Quimera. Serás un empleado brillante y bien pagado en la empresa que fundaste. Fue una humillación quedarse y trabajar para la mujer a la que había traicionado, ser un subordinado en su propia casa, pero también era una oportunidad para quedarse con su creación. Lo único, aparte de su esposa, que alguna vez había construido de verdad. La miró, a esta mujer increíble y formidable que había subestimado tan profundamente. Vio la fría lógica de la inversora, pero debajo de ella vio algo más, un atisbo de algo que podría haber sido misericordia. Ella no solo lo estaba exiliando, le estaba dando un camino, por doloroso que fuera, para quedarse con su trabajo. La elección era simple. Era una elección entre su orgullo y su propósito. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no eran lo mismo. Su orgullo lo había llevado a Sofía, a la arrogancia, a esta misma sala de juntas. Su propósito era la tecnología, el sueño del proyecto Quimera. Respiró hondo. Me quedaré, dijo, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Aceptaré el puesto de CTO. Tacuas. La expresión de Elena no cambió, pero una sutil tensión en sus hombros pareció liberarse. Ella dio un solo asentimiento brusco. Muy bien, nuestros abogados redactarán el nuevo contrato de trabajo. Se puso de pie, la reunión concluida. Su trabajo estaba hecho. Mientras recogía sus papeles, Julián habló por última vez, su voz baja. Nuestro matrimonio, Elena, ¿eso también es parte de la adquisición? Ella se detuvo en la puerta, dándole la espalda. Por un largo momento, no dijo nada, el destino de sus vidas personales colgando, suspendido en el aire estéril, como cualquier empresa, dijo, sin darse la vuelta. Ahora está sujeta a un período de intensa y rigurosa diligencia de vida. Me pondré en contacto. Y con eso, se marchó, dejando a Julián Vega solo en la mesa, el amo indiscutible de un reino que ya no gobernaba. Al final, la caída de Julián Vega no fue una adquisición hostil de un competidor. Fue un golpe tranquilo y metódico desde dentro de su propia casa. Aprendió la lección más dura de su vida, que el poder real no siempre es la voz más fuerte en la sala. A menudo es el observador silencioso, la pareja subestimada, la diligencia tranquila que ignoras. Elena no solo expuso una aventura, desmanteló una realidad construida sobre la arrogancia, revelando un defecto fundamental en la visión de su marido. Él podía ver el futuro de la tecnología, pero estaba ciego ante la titán de la industria sentada frente a él en la mesa del desayuno en Madrid. Esta historia es un poderoso recordatorio de que las personas que damos por sentadas a menudo tienen las cartas que nunca supimos que estaban en juego. ¿Fue el juego largo de Elena una obra maestra de estrategia o una venganza fría y calculada? ¿Y qué pasa con la elección de Julián de quedarse? ¿Fue un intento genuino de expiación o simplemente un hombre aferrándose a los últimos vestigios de su imperio destrozado? Queremos escuchar tu opinión. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Julián o Elena? Deja tu respuesta y like si te ha impactado este giro de guión. Síguenos para más historias de poder y traición.